En el tutorial de hoy vamos a ver las medidas de centralización y posición, ¿vale? Llevamos unos tutoriales viendo conceptos básicos de estadística, las tablas de frecuencias, los gráficos estadísticos. Hoy comenzamos a ver cómo hacer los cálculos estadísticos. Vamos a ello. Como hemos dicho, en este tutorial nos centramos ya en los cálculos estadísticos. Esto es lo que se llaman los parámetros estadísticos. Son valores que obtenemos a partir de los datos. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirven? 1. Para resumir las características de esos datos. Y 2. También nos pueden servir para comparar con otras muestras o distribuciones. ¿De acuerdo? Para eso nos sirven los parámetros estadísticos. En este tutorial nos vamos a centrar en las medidas de centralización y posición. Luego haremos otro tutorial con las medidas de dispersión. Bien, las medidas de centralización y posición resumen los datos en un solo valor. Por eso se llama centralización, porque centralizan en un solo valor todos los datos que hemos recogido. ¿Vale? Alrededor de ese valor estarán todos los datos. Por eso se llama de posición también. Lo tenemos en posición alrededor de todos los datos. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos eso? Vale. Una vez que hemos entendido el nombre, vamos a esas medidas. Como veis, media, la última que vamos a explicar, moda y mediana. Vamos a empezar por la más fácil de calcular, que es la moda. La moda suele escribir como MO, es el dato o intervalo, si estamos trabajando con intervalos, que más se repite, que más veces aparece, es decir, con mayor frecuencia absoluta. ¿Cómo utilizamos la palabra moda habitualmente en nuestra sociedad? Pues exactamente igual la moda para la estadística. Aquello que más se repite, que más está de moda, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, que es el dato que más se repite, con lo cual la moda está en la columna de la variable, no en la columna de la frecuencia. ¿De acuerdo? La moda es el dato, no la frecuencia absoluta, eso es importante. Bien, ya tenemos una medida de centralización. Vamos con la siguiente, la mediana, ¿vale? ¿Cuándo se utiliza la mediana fuera de matemáticas? Pues, por ejemplo, se utiliza en las carreteras. La mediana es el espacio que divide las dos calzadas de una autopista, por ejemplo, ¿vale? Pues esto viene a ser lo mismo. La mediana es el dato que está en el medio, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, es el valor central cuando los datos están ordenados en orden creciente, ¿de acuerdo? Si nosotros ordenamos, hacemos una lista de menor a mayor los datos y vemos qué dato está en el medio, pues ese es el dato que llamamos mediana. Vamos a tener dos situaciones. Una, que n sea impar, ¿de acuerdo? Si n es impar, va a haber un dato en el centro. En el valor, va a haber un valor central y por lo tanto ese dato en la posición n más 1 dividido entre 2, siendo n el número total de datos recogidos, es la mediana. ¿De acuerdo? El problema es cuando hemos recogido un número total de datos par, cuando n es par, ¿vale? Si nosotros los ordenamos de forma creciente, veréis que en el medio hay dos datos. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Como en el centro de la secuencia hay dos datos que son n partido 2, el dato que está en la posición n partido 2 y el dato que está en la posición n partido 2 más 1, ¿vale? Lo que vamos a hacer para calcular la mediana es la media entre esos dos datos, ¿de acuerdo? Y me diréis, ¿y cómo calculo la media? Si no me lo has explicado. Pues vamos a la siguiente medida de centralización, ¿sí? Vamos allá. La media. Como veis, la media se suele escribir con la X y
una barrita horizontal encima de la X. Ese es el símbolo que utilizamos para la media. La media es el valor medio de todos los datos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se calcula la media? Si los datos no se repitiesen, lo que tendríamos que hacer es sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos. ¿De acuerdo? Luego la fórmula sería sumatorio de los datos dividido entre. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que normalmente los datos tienen una frecuencia absoluta, se repiten a la hora de recoger los datos, hay varios datos que se repiten, pues entonces tenemos que tener en cuenta las frecuencias absolutas, ¿de acuerdo? Cuando f sub i es distinto de 1, se repiten algunos de los datos, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar cada dato por su frecuencia absoluta, haremos el sumatorio de esas multiplicaciones y dividiremos entre el número total de datos. En realidad estamos haciendo lo mismo que arriba, lo que pasa es que estamos agrupando todas las x1 en una sola x1 que multiplicamos por su frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, la fórmula en bonito nos queda el sumatorio de x sub i por f sub i del dato por su frecuencia dividido entre. ¿Vale? Esa es la fórmula que nos tenemos que aprender para la media. ¿Sí? Bien, un caso diferente para los intervalos. ¿Vale? Si los datos están recogidos en intervalos, pues tenemos muchos datos y queremos organizarlos por intervalos, por ejemplo, ¿vale? Lo que hacemos es, antes de empezar con todos estos cálculos, como no vamos a poder trabajar con un intervalo entero de 10 al 20 y del 20 al 30, lo que hacemos es indicar lo que es la marca de clase del intervalo, que es el punto medio entre los dos extremos. ¿De acuerdo? La marca de clase del intervalo 10-20 será 15 y la marca de clase del intervalo 20-30 será 25. ¿De acuerdo? Y ese es el valor que vamos a utilizar para estas fórmulas para el cálculo de la media. ¿Sí? Pues ahí tenemos las tres medidas de centralización y de posición más importantes. Para el cálculo, normalmente las tres se pueden calcular cuando la variable es cuantitativa, cuando la variable es un número. ¿Vale? En el caso de las variables cualitativas, solo podremos calcular la moda. La mediana no podemos ordenarla de menor a mayor. Os lo explico con un ejemplo que es más fácil. Color de pelo. Rubio, moreno, castaño. ¿Cómo ordeno eso de mayor a menor? ¿Quién es más pequeño? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? No son datos que pueda ordenar de mayor a menor, por eso no podría calcular la mediana. Tampoco puedo calcular la media, porque ¿qué multiplico? Rubio por 2, ¿y eso cuánto da? ¿Lo entendéis, no? Que no se puede calcular. Va. Solo se pueden calcular la mediana y la media cuando la variable es cuantitativa. Tiene un numerito que nos la indica. Bien, otro caso particular. Suele ocurrir en vuestras notas que todos los exámenes no tienen el mismo peso, o que todos los criterios de calificación del profesor dan más importancia a unas cosas que otras. Entonces, a la hora de hacer la media, no puedo utilizar la fórmula que tenemos ahí arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Calculo lo que se llama media ponderada. Vamos a ver cómo se calcula la media ponderada. Os ha quedado claro que eso lo hacemos cuando los datos no tienen el mismo peso, no tienen la misma importancia, ¿vale? Unos son más importantes que otros. Al peso de cada dato lo vamos a llamar P sub i, ¿vale? Bien, pues entonces para calcular la media, lo que hacemos es multiplicar cada dato por su peso. Y hacemos ese sumatorio, ¿vale? Y dividiremos entre la suma de todos los pesos, el número que nos da el sumar todos los pesos. ¿De acuerdo? Bueno, poniéndolo bonito, la fórmula sería esta de aquí. Cada dato por su peso, sumados y dividido entre el sumatorio de todos los pesos. ¿Lo entendemos? Vale. Y por último, otra medida de centralización que normalmente no usamos, pero bueno, yo os la explico, ¿vale?
el cuartil, ¿vale? La mediana es el dato que está en medio. Los cuartiles, lo que vamos a hacer es dividir el número total de datos entre 4. Y esas posiciones que nos quedan, supongamos que teníamos 20 entre 4 es 5, por la posición 5 sumo otros 5, la posición 10 y la 11, la posición 15, esos son los cuartiles, ¿de acuerdo? Tengo el primer cuartil, que sería el más pequeño, el segundo cuartil, que coincide con la mediana, y el tercer cuartil, que sería el más grande. ¿Para qué nos sirven los cuartiles? Pues nos sirven para detectar, en algunos casos, valores atípicos de la variable. Algunos valores que se hayan ido por los extremos, no estén muy centrados, muy cercanos de la media y de la mediana y de la moda, ¿de acuerdo? Para eso utilizamos dos formulitas que os las pongo aquí y simplemente hay que aplicar. Por la derecha sería esta de aquí y los valores atípicos por la izquierda sería esta otra. Simplemente calculamos los cuartiles y calculamos los valores, ¿vale? Para todos los valores, para todos los datos mayores que esa formulita, serían datos atípicos por la derecha. Para los valores o datos que son menores que la otra formulita, serían los atípicos por la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos explicado toda la teoría, vamos a pasar a hacer ejemplos para que lo entendáis mejor. Vamos con ello. Comenzamos entonces con nuestros ejemplos azules. Ahí tenemos preparada la tabla, ¿vale? Veis que tenemos ahí la variable, que podría ser como nuestros tutoriales que hemos estado viendo, el número de tablets o de teléfonos móviles, dispositivos inteligentes en una casa. Como veis hay 5 tipos de dato estadístico, no hay ningún teléfono o tablet, 1, 2, 3 o 4 en la misma casa. Y también tenemos preparada ya la columna de la frecuencia absoluta, que nos dice cuántas veces se repite cada dato. Hay 3 casas en las que no hay ninguno, 4 en las que hay uno y así hasta el último dato, 2 casas en las que hay 4 dispositivos electrónicos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número total de datos, la n, ¿de acuerdo? El número total de datos será 20, ¿sí? La suma de las frecuencias absolutas. Bien, para los parámetros estadísticos no necesitamos hacer toda la tabla que veíamos en la tabla de frecuencias, todas esas columnas de frecuencia relativa, frecuencias acumuladas, etc. ¿Vale? Lo que vamos a hacer simplemente para las medidas de centralización y posición es esta otra columna, que es la que vamos a utilizar para calcular la media, que es la única en la que necesitamos. La moda y la mediana no necesitaríamos ninguna más. Incluso la media la podríamos calcular sin hacer este cálculo de la columna, pero con la columna es mucho más sencillo. Luego os explico las dos formas, ¿vale? Bien, completamos. Tenemos que multiplicar cada dato por su frecuencia absoluta, es decir, 0 por 3, 0, 1 por 4, 4, 2 por 5, 10, 3 por 6, 18 y 4 por 2, que será 8. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer ese sumatorio, ¿vale? Esa columna, el total, si sumáis, nos da 40, ¿vale? Pues ya tenemos las tablas que necesitamos, las 3 filas que necesitamos para calcular todas las medidas de centralización y dispersión. Vamos a ello, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Primera que vimos, la moda. Acordaos que se escribe mo. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Entonces vamos a la columna de las frecuencias absolutas, esta de aquí, y miramos cuál es el número más grande. En este caso es el 6, ¿de acuerdo? Bien, pues el dato que acompaña el 6, en este caso el 3, esa es la moda. Acordaros que dijimos que era muy importante que es el dato en la columna de la variable, no la frecuencia en sí, no es 6, es 3. Mediana. Acordaros que podíamos hacerlo ordenando todos los datos en fila, de menor a mayor. Mientras lo hacemos, acordaros que la mediana es el dato que está en medio, como ocurre con estas hermanas. Una vez que los tenemos ordenados, decíamos, en este caso, n es par. Y cuando n era par, teníamos 2 datos en el medio, el de la posición
n partido 2, que en este caso es 20 partido 2, que es 10, y el de la posición n medios más 1, que sería un no más, que es el de la posición 11. Si nosotros vamos mirando cuál es la posición 10 y cuál es la posición 11, veremos que la 10 es esta, que la 11 es esta. Y tendríamos que hacer la media de estos dos datos. De los datos, no de 10 y de 11, ¿de acuerdo? Como son los dos iguales, pues al sumarlos y dividir entre 2, nos va a seguir quedando 2. ¿Vale? Luego, nuestra media, en este caso, es 2. ¿Vale? Moda 3, mediana 2. ¿Sí? Y ahora nos quedaría calcular la media. Dijimos que la media era el sumatorio de x sub i más f sub i partido de n. Entonces, os decía, podemos no hacer la columna que acabamos de escribir, esta de aquí, y poner un paso intermedio en el que sumamos cada dato por su frecuencia, y luego hacemos ese cálculo, o directamente este paso, nos lo saltamos porque aquí tenemos el sumatorio ya calculado y entonces pasaríamos directamente a 40 partido de 20, que es 2. ¿Vale? ¿Entendido? Podemos hacer el cálculo y no hacer la columna, o hacemos la columna, lo tenemos preparada y es mucho más sencillo porque solo tenemos que hacer esto de aquí. ¿Vale? Pues ya tenemos la media, la mediana y la moda de nuestro ejemplo. ¿Vale? Acordaros, muy importante, variable cuantitativa. Si es cualitativa es imposible porque tú no puedes multiplicar cada dato, que es una palabra o una frase o lo que sea, por un número y que te salga un número. ¿De acuerdo? Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de media ponderada para que lo entendáis. El típico caso de las notas de un trimestre en una asignatura en la que no todo tiene el mismo valor, ¿vale? El profesor nos pone, como en el caso de educación física del cole, que el 30% va a ser la teoría, que el 20% va a ser la actitud y que el 50% va a ser la práctica. ¿Vale? Bien, pasa el trimestre y el profesor pone como notas un 8 en teoría después del examen, un 9 en actitud porque estamos trabajando muy bien, pero no se nos da muy bien la actividad que nos toca ese trimestre y sacamos un 7. ¿Cuál sería el valor, la media? ¿Cuál sería la nota que va a sacar este alumno? Bueno, pues como veíamos, teníamos que multiplicar cada nota por su peso. El 8 por el 30, el 9 por el 20% y el 7 por el 50%. Y eso lo dividimos por los pesos, por la suma de los 3 pesos, porque en este caso tenemos 3 datos para hacer la media ponderada. Si hacemos ese cálculo, nos queda que el alumno va a sacar en esta evaluación un 7,7. ¿Vale? Si hiciésemos una media normal, pues la voy a poner aquí en blanco, sumaríamos los 3 datos y dividiríamos entre 3 porque son 3 notas y esto nos quedaría un 8. ¿Veis? En este caso a este alumno le saldría mejor que nos hiciesen una media simple que una media ponderada. ¿Por qué? Porque para este alumno la peor nota es justo la que tiene mayor peso y como tiene mayor peso lo que hace es que la media ponderada se aproxime más a esa nota, al 7. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Bueno, pues este es el ejemplo. Acordaros, variables cuantitativas. Si utilizamos variable cualitativa, solo vamos a poder calcular la moda. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial en el que veremos las medidas de dispersión. Hasta luego, chicos. Hasta el próximo.
May the math be with you. Nos vemos por las aulas.